Bueno, pues el segundo paso en el diseño, pues al menos en esta metodología que yo les presento, es tomar algunas decisiones y unas medidas. Las decisiones van enfocadas a lo que queremos en el modelo y pues depende de lo complicado que yo quiera que sea el mismo. Por ejemplo, en un diseño básico yo podría decir que yo quiero que mi centauro tenga una cabeza, los dos brazos, dos manos, cuatro patas, una cola y el pecho como tal. Pero si yo me quiero como complicar un poco, yo podría decir cosas como que en la cabeza sean evidentes la nariz, los ojos, de pronto una boca en alguna expresión específica, que las manos tengan dedos, por ejemplo, ya es algo bastante complicado, que los cascos tengan, por ejemplo, cambio de color igual que la cola, y que el pecho detallemos, no sé, la musculatura del modelo y demás. Eso ya dependería pues de cada uno de nosotros. En este caso vamos a hacer un intento de estas dos opciones, a ver cómo nos va. Luego de que tenemos esto, tenemos que dibujar el árbol, ¿sí? Pero el dibujo del árbol depende básicamente de las vistas del modelo. ¿Listo? Entonces, prácticamente el dibujo del árbol es ver al modelo desde sus diferentes vistas y escoger realmente cuáles son los apéndices del mismo. Y tendríamos igualmente dos o n cantidad de posibles pues árboles, como se diría. Uno muy básico, sin nada específico, y uno muy avanzado, siendo bastante detallado. En el diseño básico pues tenemos la cabeza, los brazos y una vez las manos, las patas, el cuerpo y la cola. Nada complicado, es muy eficiente, y obviamente podríamos tener ya las proporciones aproximadas de cada apéndice. En un diseño muy avanzado entonces podríamos especificar las proporciones de cada sector, por ejemplo de las patas, ¿sí? En sus diferentes posiciones, ¿sí? Para que luego podamos tomar unas medidas muy claras. Del pecho, por ejemplo, para verificar la curvatura, no simplemente la medida recta, sino la curvatura para después generar detalle. Los brazos y antebrazos y cada uno de los dedos y sus medidas, y una cabeza un poco más grande de lo normal, calculando lo que ocuparía de papel la boca y demás detalles que uno haya escogido. Obviamente la diferencia es vasta entre uno y otro, y obviamente el esfuerzo posterior para la toma de medidas efectivas va a ser pues mucho más complicado en uno que en otro. Una vez que ya tenemos una idea de cómo es nuestro árbol, tenemos que tomarle medidas a estos. Normalmente este paso del dibujo del árbol se hace al mismo tiempo que uno toma medidas. La toma de medidas es muy esencial para el uso del diseño usando TreeMaker, pues porque básicamente es lo que nos diferencia las magnitudes y las proporciones entre un apéndice y otro. Acá les presento tres opciones, hay muchas más, tantas como ustedes decían, incluso me hizo falta acá colocar la tradicional, la regla, ¿sí? La regla que todos tenemos. Pues siendo esto un tutorial de herramientas puramente digitales, pues tenemos estas tres como iniciales. En las tres la idea es dibujar nuestras proporciones, ¿sí? En este caso de nuestro árbol avanzado,
y las medidas de cada uno. Hablemos primero de LibreOffice. LibreOffice, entonces, así saltó. LibreOffice es una herramienta, si ven ahí sale una manito, es para el vínculo, si le dan clic abre la página de LibreOffice. Es un vinculito que abre la página de LibreOffice para que ustedes lo puedan descargar, no necesita licencia, absolutamente nada. El único pequeño problema es que está un poco pesada la instalación, pero lo bueno es que el Libre no piratea nada, absolutamente nada, ¿sí? Es muy sencilla de usar, y lo interesante es que utilizando la herramienta dibujar imagen pueden insertar la imagen pues de nuestras vistas de nuestro modelo, y luego con la herramienta de dimensiones, ¿sí? O de acotar, pueden utilizar la cota alineada, ¿sí? Y pueden dibujar una con 2 puntos, le da la medida de su apéndice. Positivo, que nos da la medida en milímetros pulgadas con n cantidad de detalle. Podemos cambiar el tamaño de nuestras cotas, ¿sí? Y aquí, antes de continuar, quiero contarles por qué el asunto de las vistas. Por ejemplo, si en mi modelo fuera, por ejemplo, solamente el caballo, solamente con esta vista la lateral derecha bastaría, porque nos daría todas las medidas de nuestro modelo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, que nuestro modelo tiene medidas en los 3 ejes, entonces lo ideal sería utilizar para las manos, ¿sí? Acá es imposible tomar las medidas reales. Por ejemplo, de la vista superior tomar las medidas del brazo. ¿Por qué no tomar las de la vista frontal? Porque aunque aparecen, vemos que el brazo está un poco flexionado y entonces no se ve la verdadera longitud. Por eso es esencial tener todas las vistas posibles para poder escoger las medidas más acertadas de la vista que necesitemos. Listo. Otra alternativa que tenemos es uno que se llama AutoCAD WS. Las personas que se manejan aquí en el mundo de la arquitectura y diseño y demás conocen el programa AutoCAD, un programa propietario que cuesta bastante su licencia, pero tenemos esta versión online que no requiere mayor instalación, pero se necesita una buena conexión, que se llama AutoCAD WS. Lo mismo, se pueden colocar encima del vínculo y le dan clic y abren nuestro AutoCAD WS, que ahora se llama AutoCAD 360. En este me gusta muchísimo porque las opciones de cota son muy eficientes. La velocidad con que se colocan las medidas es mucho más rápido que en el A libre, pero en esencia es lo mismo. Las medidas y demás son similares. Como ven, la idea del árbol está idéntica, ¿sí? No sería incluso necesario dibujarlo aparte y nos ahorraríamos un paso, pero sí es muy claro tener en la cabeza qué es lo que se va a hacer. El AutoCAD 360, si ustedes ingresan al AutoCAD 360, no les va a dar la opción tal cual como aparece acá. Es un editor mucho más básico que no permite la inserción de imágenes. Por tanto, estén seguros que están dentro de AutoCAD WS y no dentro de esta versión como naranja que dice que es en HTML5. Verifiquen que están dentro de AutoCAD WS. Simplemente cuando ingresan se pueden registrar y les da acceso inmediato a este tipo de archivo. Pero como ven, es idéntico. Para el Centauro voy a utilizar estas medidas, ¿sí? Que aparecen acá, pero como ven, el árbol es el mismo en ambos casos.
Listo. La última alternativa es algo que todos tenemos, que es por ejemplo el PowerPoint o cualquiera de estos programas de Office, en donde literalmente hacemos el mismo proceso, dibujamos línea a línea, ¿sí? La única diferencia es que no nos aparece la medida aquí, y lo que tenemos que hacer es ver el formato de la forma, en donde nos aparecen el tamaño y la posición. Entonces el alto en este caso es el que nos interesa, que es lo que cambia nuestra línea, que en últimas es la medida que nos interesa. Bueno, acá me hizo falta el de la cabeza, pero como ven, en esencia es el mismo. Sí, es muy importante pues tenerlo presente. Recuerden que lo importante no es el programa en donde ustedes dibujen el árbol, sino que puedan tomar la medida y que esté disponible para ustedes. Entonces no importa en cuál programa lo hagan, lo importante es que puedan tener acceso a las medidas para después utilizarlas. Otros ejemplos tenemos, por ejemplo, el hipopótamo, y acá entonces hay un casito que me gustaría mostrar. Por ejemplo, en mi hipopótamo, como ven, utilicé fue LibreOffice, ¿sí? Y ahí ven nuestro árbol. Como ven, lo que yo quiero sacar es una punta bastante larga, ¿sí? Que me dé las dimensiones generales de la boca, ¿sí? Y lo dejo más larga para luego dividir la punta en 3 partes, ¿sí? Que me dé los colmillos. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener una medida un poco más precisa de cuántas son estas dimensiones, porque acá no queda como lo suficientemente claro? Entonces yo les he demostrado que valerse de su propio modelo tridimensional es supremamente importante, porque vean, podemos tomar las medidas efectivamente de cuánto vale cada sección, acomodarlas, ¿sí? ¿Listo? Y con ello tener una mayor precisión sobre cuánto mide toda esa sección, ¿sí? Si yo quisiera ser supremamente preciso. ¿Listo? Esto es muy muy importante cuando estoy valorando el diseño y el árbol, porque eso en últimas permitirá que yo tenga una medida más asertiva y por tanto un árbol más fidedigno a lo que requerimos. Hasta aquí pues llegamos. En el siguiente video ya vamos a pasar a utilizar el TreeMaker y demás. Hasta la próxima.